Platiquemos ahora acerca de las libertades que se toman algunas empresas cuando hablamos acerca de la invasión que le hacen a algunas áreas naturales protegidas, y no nada más en términos obviamente de invasión de terreno, sino también invasión de contaminación. Para platicar al respecto con nosotros, la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y con tu público. Gracias. ¿Por dónde comenzamos en un tema tan delicado, doctora? Pues quizá lo más importante sería decir de forma pública, ¿no? Que son las áreas naturales protegidas, por qué son importantes y después poder hablar un poquito de la parte que comentabas, la extracción y todo lo que está sucediendo con distintas empresas o en distintos sectores. Perfecto, le Entonces, bueno, escucho. perfecto. Bueno, es importante decir que estas áreas son especiales para poder proteger pues, los ecosistemas que son frágiles, ¿no? Que son esenciales para la vida. Y generalmente, pues en estas áreas se garantiza la conservación de cientos de especies que están en riesgo, que son amenazadas por razones cinegéticas u ornamentales, ¿no? Además, también estas áreas naturales protegidas, pues son un territorio fundamental para proveernos de servicios ecosistémicos, de nutrientes, de soporte, de regulación, de cuestiones hidrológicas, climáticas, ¿no? Y también estas áreas naturales protegidas resguardan a comunidades humanas, a zonas agrícolas, a entornos naturales también que son fundamentales para la cultura, para la identidad, ¿no? Tanto de la nación como de todos nosotros como sociedad. Y bueno, vale la pena decir que en muchas de estas viven pueblos indígenas, también originarios, ¿no? Además, también estas áreas pues proporcionan un campo propicio para la investigación científica. Entonces, bueno, esto es el elemento de por qué son importantes, ¿no? Ya comentaba que salvaguardan la diversidad genética, preservan también cuestiones, digamos, endémicas, ¿no? Y cuestiones ambientales en todo nuestro país. Entonces, creo que eso sería como lo primero decir por qué son importantes y a lo mejor de una vez un dato, y ahí termino, ¿no? Tenemos en nuestro país 185 áreas naturales protegidas, 148 de estas son terrestres, 31 son terrestres marinas y 6 son exclusivamente marinas. Aparte tendríamos las áreas que son destinadas voluntariamente a la conservación por la misma población. Pero bueno, esta es la cantidad para que nos quedemos con el dato y con el qué son. 185 áreas naturales protegidas en todo el país. Ahora, díganos por favor, ¿en qué lugar de la República considera que se concentra la mayor cantidad de casos de este tipo de invasiones, doctora? Uy, importante, porque lo que tenemos es tanto minería como hidrocarburos. Entonces son todas las actividades extractivas. ¿En qué lugar? Depende de qué hablamos. Si hablamos de hidrocarburos, justo donde podemos notar que hay más problema, hay áreas naturales protegidas de hidrocarburos, es en el sur del país. ¿Por qué? Porque justo están las refinerías. Entonces, son algunos espacios importantes, ¿no? Podríamos decir que son el Caño de Santa Elena, Cuatro Ciénegas, que esto está en el norte, ¿no? Misantla, igual la Sierra Gorda, Laguna de Términos, que esto está en el sur, está en Ciudad del Carmen, ¿no? El arrecife de Lacranes, Los Petenes, Río Sabinas, Anillo de los Cenotes, el sistema de Laguna del Alvarado. O sea que estamos hablando del sur-sureste, subiendo por todo el Golfo, ahí se terminaría casi hasta Tamaulipas, y del otro lado estaríamos hablando justo de la parte norte, ¿no? Entonces, vale la pena decir que son 117 espacios en donde pues hay actividad de exploración o de extracción de hidrocarburos y se pueden traslapar más o menos entre 10 y 2.500, digamos, hectáreas, ¿no? Pero justo el tamaño artificial, ¿no? O el tamaño, digamos, de estas áreas no refleja justo el impacto. ¿A qué me refiero? Hace no mucho tiempo estuvimos varios compañeros en Ciudad del Carmen, en Laguna de Términos, porque allá hay petróleo, ¿no? Ha sido un área muy importante del petróleo, y aunque el traslape se puede ver que es relativamente pequeño, con un área natural protegida, ¿no? Hay un sinfín de problemas socioambientales que son bastante graves. Uno de ellos es, generalmente, pues todos escuchamos en las noticias que hay un derrame, pero en muchas ocasiones estos derrames se piensan ya como naturales por la actividad petrolera. Entonces, lo que hacen cuando hay este derrame va justo a limpiar, por ejemplo, la Secretaría de Marina, ¿no? Pero pudimos platicar también con gente de ahí y nos dicen que pues hay contaminación, hay daño a la salud, porque además no olvidemos que se quema, ¿no? Para poder sacar también el petróleo. También hay daños sociales, culturales, ¿no? Justo no contratan a trabajadores muchas veces de esa zona. Estuvimos en la población de Atasta, entonces llegan a contratar a gente de otros lugares o hasta de otros países. Entonces esto pues tampoco genera, digamos, un beneficio económico, ¿no? Ni un beneficio social, cambia la forma de vida, hay una fractura social. Nos dicen que también en muchas ocasiones, ¿no? Hay alcoholismo, por lo mismo de que es gente que nada más
llega de rápido, que se hospedan, además se hospedan en algunos hoteles y se van. Platíquenos en qué consiste la violación, digamos, legal, pero también el impacto natural cuando hablamos acerca de estas invasiones que hacen las empresas, porque yo quiero pensar que las empresas no llegan y se establecen nada más ahorita, así porque sí. Me imagino que estaban años antes de que empezara la legislación, que formaban parte de esa zona o que estaban asentadas en la fila, en el filo precisamente de la zona del área natural protegida. ¿Qué es lo que hacen y cómo es que afectan directamente y específicamente el medio ambiente, por favor? Ok, valdría la pena decir varias cosas. Justo como todos ustedes saben, ¿no? Las leyes se reformaron justo a partir de la década de los 90, más o menos, ¿no? Para permitir que se asentaran varias actividades extractivas de forma más sencilla. Es cierto, ¿no? Como comentas, que varias de estas zonas en muchos lugares se quisieron convertir en áreas naturales protegidas, supuestamente para proteger, ¿no? Lo que decíamos, el ecosistema, a los habitantes, a las poblaciones, pero desafortunadamente sí se han hecho algunas modificaciones. Entonces, aunque nosotros tenemos para el caso de la minería, ¿no? Ahora hablando de minería y no de hidrocarburos, tenemos justo el artículo 78 de la LEGEPA, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues existe la posibilidad de realizar proyectos mineros, por ejemplo, en este caso también de hidrocarburos, ¿no? Mientras supuestamente se dice se desarrollen bajo el principio de sustentabilidad. Pero lamentablemente, pues por sustentabilidad podemos entender muchas cosas, ¿no? Entonces, dichos principios pues son expuestos o argumentados, ¿no? Al interior de la ley. No se aclaran tampoco los lineamientos de las áreas naturales protegidas, ¿no? Donde se están autorizando. Entonces, es a criterio de cada autoridad. Y bueno, por eso nos encontramos justo que existen estos traslapes, ¿no? Además, también, pues el tema de sustentabilidad se puede prestar a la interpretación desde el nivel municipal, local, federal, ¿no? De hecho, hay lugares en donde hemos visto, por ejemplo, que las empresas mineras también tienen unidades de manejo ambiental, ¿no? Y esto pues también es grave porque sigue afectando a esta, no solamente a la población, digamos, a las personas, sino también a animales y a plantas. Entonces, bueno, hay bastantes áreas naturales protegidas, comentábamos de hidrocarburos, pero igual por minería y tenemos varias que son muy emblemáticas que tienen este tipo de proyectos. Por ejemplo, estamos hablando de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, Sí. estamos hablando igual de la Sierra Gorda en Querétaro, del Delta del Río Colorado en Sonora, Baja California y los Tuxtlas en Veracruz. Entonces, la ley ha sido como muy permisiva en este tenor. Se tienen que modificar muchas cosas para que podamos proteger, ya decíamos, pues a todos, y además porque si estamos pensando en que de alguna forma queremos hablar de cuestiones también del IPCC, del cambio climático, para protegernos, estas áreas nos ayudan mucho en el resguarde de esos ecosistemas, igual en la captación de agua de lluvia, ¿no? En las zonas de los bosques, a lo mejor para que les suene más cercano. Aquí mismo en la Ciudad de México hay áreas naturales protegidas, rumbo a la Jusco, ¿no? Está el Parque San Nicolás Totolapan, y este se volvió área natural protegida porque la misma población lo quiso. Pero igual, te comentaba, a pesar de que sean áreas naturales protegidas, pueden entrar las actividades extractivas. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Igual se pueden modificar las cadenas tróficas, ¿no? Se pueden justo hablar de zonas que son de equilibrio ambiental Sí. y se suma degradación de pues varias especies animales y vegetales. Entonces sería importante por eso modificar ciertas cosas en estas áreas. De hecho, para el caso de la minería hemos estado trabajando bastante en una organización, una Sí. colectiva más bien, que justo estamos hablando de que haya áreas naturales protegidas sin extracción y sobre todo estamos trabajando mucho el tema minero, ¿no? Y hemos propuesto, de hecho, hemos ayudado a proponer varias iniciativas, ¿no? En cuestiones legales para que esto se pueda modificar y se pueda prohibir. Vale la pena decir que alguna de estas iniciativas el año pasado, antepasado, estuvo mucho en discusión en la Cámara de Diputados. Se votó para prohibir justo la minería en áreas naturales protegidas, pero cuando llegó al Senado, digamos que se congeló esta iniciativa. Creo Entonces que sería vale la importante. pena, doctora, si me permite, hacer una entrevista más, una plática más con usted para que entremos en ese detalle si le parece bien. Por lo pronto yo le Claro que sí. agradezco y espero tener oportunidad de platicar nuevamente con usted. Muchísimas Al gracias. contrario, Alfredo, nada más una última cosa, los invitamos a que se sumen justo a firmar, ¿no? O, lo que tenemos ya de áreas naturales protegidas sin extracción. En un momento les pasamos el link por si nos pueden ayudar a compartirlo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buen día a todos, que estén muy bien. Lo compartimos con gusto. Gracias, doctora Azamar. Que le vaya muy bien.